En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más, Yo creo en la palabra de Dios. Bendita sea María por siempre, que sea bendita por siempre Nuestra Señora. Hoy estamos al lunes 20, celebramos la solemnidad de San José. Antes de ir a ver qué Dios nos enseña por medio de su santísima palabra, pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y haga buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Señor mío, haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, hoy consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo palabra, todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, incluyendo a sus esposas, esposos, padres, hijos, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escuche. Primera lectura, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 5, y 12 al 14 y 16. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88, responsorial. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mandaré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, su linaje será perpetuo para siempre. Empieza el Salmo. ¿De qué linaje habla? En mi libro de la lectura de los evangelios, aparece el libro de Romanos. No sé, en el tuyo no aparece el libro de Romanos. Sí, en segunda lectura. Dice el libro de Romanos que de la promesa que Dios hace a Abraham, ¿no? Que será padre de muchas naciones. Dice, mira el cielo, mira, cuenta las estrellas, es imposible contarlas, cuenta las arenas de las playas, es imposible, así serán tu descendencia. Es una promesa que Dios hace a Abraham. Y nos enseña el libro de Romanos que para pertenecer al pueblo de Abraham, para ser hijos de Abraham, no es a base de la ley, sino por medio de la fe. Y luego nos muestra en la primera carta del profeta Samuel, nos muestra al rey David, donde también le hace la misma promesa, que un hijo de él formará o será rey de todo un reino y prevalecerá para toda la eternidad. Su linaje prevalecerá para toda la eternidad. El detalle es cómo podemos nosotros entrar a ese linaje si nosotros no somos judíos, y cómo va a ser la multiplicación de las personas, porque Dios habla con Abraham de que será padre de muchas naciones, y tuvo a Isaac tuvo a Jacob y Saúl, y luego Jacob tuvo 12 hijos, y todos ellos ya murieron. Entonces, ¿cómo es que va a ser el linaje para toda la eternidad? Y al rey David le dijo que su hijo le haría una casa a Dios. El hijo Salomón le hizo la casa a Dios, pero Salomón pecó y murió, y el templo fue destruido. O sea, ¿cómo podemos entender eso? Y en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos muestra la respuesta. Primero, las solemnidades de nuestro Padre San José se celebra el 19 de marzo, pero como estamos en Cuaresma, se mueve al día 20. También cuando las fechas caen en el Adviento o en Pascua, se mueve al día siguiente porque son más importantes las fechas de Adviento, Cuaresma y la de Pascua. Entonces, San José, ¿qué podemos aprender de San José? Cumplió el propósito de Dios. Una persona sencilla, una persona que no se habla mucho de él en la Biblia, y eso habla de su sencillez, pero con lo poco que conocemos de él, nos muestra el sacrificio tan grande que él hizo para llevar a cabo la obra de Dios. Primero, aprendemos de su linaje del rey David. Él viene del rey David, igual que la Santísima Virgen María pertenece al rey David, y una de las promesas que Dios hace a David, que su sangre prevalecerá. Entonces, ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo nos vamos a ir integrando al pueblo judío sin haber sido y sin haber nacido en Jerusalén o en Israel. Primeramente, María es del linaje del rey David, tiene su sangre, y esa sangre es la que nuestro Señor Jesucristo va a heredar, porque José no tuvo relaciones con María, no recibe sangre de San José, sino solamente de la Virgen María. Y esa sangre de la Virgen María, que es la del rey David, fue la que se derramó en la Santa Cruz. Y esa sangre derramada en la Santa Cruz es la que tomamos usted y yo en la Santa Eucaristía. Y al tomar esa sangre, somos sangre del mismo linaje de David. Pertenecemos al pueblo de Dios. Porque Dios nomás tiene un pueblo, el pueblo judío. Entonces, por eso Jesús en la Santa Cruz nos entrega a María como madre de nosotros. Cuando vea al discípulo amado, quítele el discípulo amado ese nombre y ponga el suyo. Cuando Cristo lo vea a usted, nos entrega a María como madre. He ahí tu madre. Y a la mujer le dice, he ahí a tu hijo. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, el ser hijo de un israelita y esposa de una mexicana, por ejemplo, pues nosotros serían los mexicanos al nacer de la mujer mexicana. Pero si nuestra madre fuera israelita y nuestro padre mexicano, nosotros automáticamente seríamos
israelitas, porque para el pueblo judío lo que importa es la madre, la mujer. Por eso Dios nos la entrega como madre. Somos adoptados por la Santísima Virgen, pero tenemos la misma sangre gracias a Jesucristo que nos la da y nos la otorga en la Santa Eucaristía. Es así como nosotros integramos al pueblo. Pero, ¿quién es el reino? Jesucristo es el reino, según Lucas 17, 21. Pero Jesús también nos enseña que el reino está dentro de nosotros, Jesús, recuérdense que el hijo de David iba a hacerle una casa a Dios, un templo. La casa es un lugar donde Dios puede habitar, y Jesús viene y dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo. Nuestro corazón es el templo, pero ¿cómo lo podemos edificar para Él? Pues siguiendo los mandamientos, sacramentos que Jesús estipuló. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que nos envió a su Hijo primogénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. La vida en abundancia se da como cuando Jesús está dentro de nosotros, por su bendito cuerpo y su bendita sangre. El Padre habita en medio de nosotros, dentro de nuestro templo, en esa casa que hemos edificado para Él, y estamos llenos del Espíritu Santo. Es así como vamos formando la relación, y es así como somos linaje perpetuo. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de Dios, porque llevamos a cabo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, al igual que nuestro Señor Jesús llevó la voluntad de su Padre, Dios Todopoderoso, y reinará para toda la eternidad. Y ese es el propósito de cada cristiano católico cuando se integra al cuerpo de Cristo bendito, que es la Iglesia, llevar a cabo los mandamientos y sacramentos, no solamente para entrar al cielo, sino para obedecerlo por toda la eternidad. Y así se cumple la palabra de Dios. Por eso Cristo es la Santa Iglesia, Cristo es el sacerdote, Cristo es la palabra, Cristo es la Eucaristía, Cristo lo es todo, porque para que Dios pudiera habitar en una iglesia, tenía que ser una iglesia hecha por el mismo Dios, su propio Hijo, una iglesia espiritual. En el tiempo de Abraham y de David, pues todos morían. ¿Por qué? Porque eran por la carne. David murió porque era de carne. Salomón murió y pecó porque era de carne. El templo que habían construido era construido por el hombre, se cayó. Abraham y su descendencia murieron porque eran de carne. Para que el pueblo prevaleciera tenía que ser espiritual. Y por eso Cristo viene, edifica la iglesia espiritual, que es su cuerpo bendito, y nosotros nos integramos a su cuerpo gracias a los sacramentos y mandamientos, y el alimento de ese reino, de ese lugar santísimo, es el mismo cuerpo de Dios. Dios nos da su cuerpo como alimento para su pueblo. Y el que nos dirige, la cabeza, el líder, el rey de reyes y señor de señores de nuestra Santa Iglesia, es Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo es que se van a multiplicar si ya no hay sexo? Por eso nos dejó a José María como ejemplo, porque ese era el propósito de Dios en el principio, que José, conociendo a María, la amó, la quiso mucho, y María amó mucho a José, y de ese amor Dios le dio la gracia de un hijo que se llamó Jesús, nuestro Salvador. Y así era como iba a trabajar con Adán y Eva. El amor de Adán y Eva, si hubiera crecido en el cielo, hubieran tenido muchos hijos, regalos de Dios. Por eso nosotros decimos, es un regalo de Dios. Y hay muchos que utilizan la palabra mi bendición, pero desgraciadamente la mal usan. ¿Por qué? Porque reciben una bendición teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. La bendición de Dios es cuando usted lleva a cabo los mandamientos y sacramentos conforme a la voluntad de Dios. Si usted tuvo hijos fuera del matrimonio o estuvo teniendo relaciones fuera de la voluntad de Dios, Dios nos regala su gracia por medio del sacerdote. Vaya, pida perdón, y Dios lo recibe por medio del bautismo y quita todo ese pecado y los hace hijos de sangre, y así el día de mañana estarán junto con usted y conmigo en el cielo, un linaje perpetuo. Que así sea. Oremos.
Señor mío, gracias por esta misericordia y amor. Hoy, Señor mío, te pedimos, Señor, que todas las palabras que nos has enseñado el día de hoy penetren en nuestro corazón. Señor mío, queremos ser el linaje tuyo, linaje permanente, habitar en ese cielo bendito y vivir la paz y el gozo y la tranquilidad del reino tuyo aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia para poder entender los mandamientos y sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Y así, Señor mío, conforme a tu santísima palabra, también poder llevar a nuestros hijos por el camino recto de Dios. Te pido por los que todos oyen este programa, cuídalos, protégelos y bendícelos. No permites que se separen a la izquierda ni a la derecha, sino al contrario, que guiados por San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, no nos salgamos del camino, sino al contrario, hasta que lleguemos a la Jerusalén, a la presencia de tu Hijo. Te pido por sus esposos, sus matrimonios, por sus hijos, por sus padres, hermanos, amigos y familiares, y por la gente que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Que así sea. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.